Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Gracias por estar una vez más aquí en Palabra de Rudolf Steiner. Yo soy Caro Hernández y hoy tenemos una invitada muy especial. Espero pronunciar bien su nombre. Ella se llama Consuelo Stangarone. Es maestra de arte, formadora y libre investigadora. Se dedica a la educación de los adultos a través de cursos para padres, educadores y profesionales respecto a temas artísticos, científicos y filosóficos, y también imparte talleres para jóvenes y adultos, como por ejemplo ejercicios sobre la observación de la naturaleza para desarrollar la percepción y llegar a reales intuiciones. Entonces, la verdad es que tiene un trabajo muy bonito y pues nos llegaron rumores de que es una mujer muy sabia y muy interesante y por eso la hemos invitado a Palabra de Rudolf Steiner. Así que primero que nada, bienvenida. Muchas gracias por aceptar esta invitación, Consuelo. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Caro, de invitarme. Soy muy emocionada y te agradezco por la invitación. Es un programa muy, como decir, nutritivo esto. Gracias a todas las personas que está invitando y los varios puntos de vista que se pueden ver, ¿no? Entonces, Claro. primero te agradezco de corazón. Y pronunciaste perfectamente mi apellido. Oye, que Italia me parece un lugar especial, ¿eh? Yo nunca he estado en Italia, pero hay algo dentro de mi corazón que me dice ve a Italia, ve a Italia. Y bueno, sueño con ir algún día, así que felicidades por pertenecer a un país tan especial. Sí, Italia es un lugar, por verdad, muy mágico por muchos aspectos. Y bueno, ojalá que pueda irradiar algo de positivo por el mundo, porque todavía le está faltando a Italia la fuerza de irradiar su misión, que es una misión muy importante, llevar el elemento cultural en la esfera política. Pero ya vemos que no está teniendo este efecto, pero le vamos a impulsar, ojalá, ojalá. Vamos poco a poco, que todavía nos queda tiempo, ¿no? Esperamos que sí. Oye, y mira, Vale. estamos viviendo un momento, y ya sé que todo el mundo está cansado de escuchar, estamos viviendo un momento complicado, difícil, eh, por, por la enfermedad, ¿no? Que surgió y demás, pero también es un momento muy complicado porque hay demasiada información. ¿No? Y entonces ya estamos intoxicados de escuchar y escuchar noticias, eh, palabras de personas a las que quizá no les importa mentir, a las que no les importa lastimar, no les importa el daño que hacen. Y yo creo que en ese sentido, aunque Rudolf Steiner decía que había que tener cuidado también con lo que él enseñaba y no confiar tanto en lo que él decía, pues yo creo que la antroposofía también es una buena herramienta, ¿no? En ese sentido de tener cuidado y saber filtrar el conocimiento, saber estar en contacto con la intuición. Y entonces tú, en tu experiencia, en lo que tú sabes y en lo que tú conoces, ¿cómo, cómo podríamos trabajar esa parte de mover los pensamientos o cuidarlos? Ya, este es un tema, es el tema de la vida en realidad, ¿no? O sea, es el tema más incómodo por el hecho que nosotros no estamos educados a pensar. Pensamos de pensar, pero en realidad ya en la época de Rudolf Steiner, él decía que la mayoría de los hombres no tenían pensamientos, no estaban capaces de pensar. Y ahora pienso que las cosas son a veces peoraron, ¿no? Pido perdón por mi castellano siempre, porque a veces Lo haces muy me bien. ay, muy, gracias, ojalá me vas a corregir. Bueno, esto el tema del pensar es súper importante y sobre todo porque en la educación de hoy día lo que hace falta es llegar al desarrollar el sentido de la verdad. O sea, cada uno de nosotros tiene este sentido que se puede también llamar sentimiento de la verdad. Es algo que tenemos interiormente, en nuestro interior, y que se debe desarrollar, porque no es algo, como decir, distintual, es algo que tiene, como decir, tiene que brotar, tiene que germinar en nosotros,
Y, y es lo único que en esta selva de informaciones, Ujú. como justamente tú la presentaste, puede ubicarnos a decir, ¿no? Es muy interesante que la información no es conocimiento. Hay que tener, como decir, hay que trabajar este término y entender exactamente qué es el proceso de conocimiento, cómo llego al conocimiento y qué diferencia hay entre el saber, la información. Son términos que usamos Ujú. corrientemente, pero no reflexionamos sobre esto. Claro. Y entonces aquí, ¿hay algún proceso que la gente pueda seguir en este sentido? ¿Hay algún trabajo que puedan hacer para saber? Porque como decías hace un rato, no es lo mismo conocer que pensar, ¿no? Igual y quizá tengamos que partir desde definir qué es el pensamiento. Esto es un trabajo bien fuerte. Rudolf Steiner en esto ha dedicado, eh, como a decir, no solamente sobre el pensamiento, sino que estos dos procesos, que es el proceso de la percepción y después el proceso del conocimiento, que son cosas que normalmente andan unidas en nosotros, no están separadas, pero el fulcro de todo esto está en la filosofía de la libertad, y que es un libro central, como a decir, muy difícil. Muchas veces he tomado como un libro filosófico, no tiene nada, en realidad no es un libro filosófico, pero ya ahí está el tema de estudiarlo. Y entonces esto sería el primero, ¿no? El primer consejo es tomar este libro, eh, tomar el desafío de encontrar este libro y estudiarlo, trabajarlo. Y del otro lado, también mirar el ejemplo que nos deja Rudolf Steiner. Rudolf Steiner siempre se mueve con respecto a un tema, mostrándonos en diferentes ciclos de conferencias varios puntos de vista. Esto en el mismo tiempo que vivió Rudolf Steiner fue, como decir, nombrado como incongruente, se dice, ¿no? O sea, como él le decía de una misma cosa varios puntos de vista, él decía, ver, mira, está incongruente. En Ujú. realidad, él mostraba en el mismo tema varios puntos de vista para poder mover el pensamiento, lo que estaba pidiendo antes. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de los actos constitutivos del ser humano, de cómo es compuesto el ser humano, ¿no? De su constitución Ujú. oculta, que no es simplemente el cuerpo físico que podemos mirar, sino que tenemos una organización vital y después una organización, o sea, un portador de las emociones, hasta llegar al portador de la individualidad. Vemos que Rudolf Steiner habla de estos de forma totalmente diferente. Solo los antropósofos normalmente a veces se cristalizan diciendo cuerpo etéreo, cuerpo, pero ya en realidad él es muy creativo en el dar nombre. Por ejemplo, en el cuerpo vital o viterio, él lo llama también el cuerpo del tiempo, el cuerpo de la fuerza formadora, el cuerpo de la memoria. Podemos agregar también el cuerpo del temperamento y así seguir, porque en realidad no es tanto el tema del nombre que le damos, sino que de la esencia que podemos encontrar trabajando estos temas, ¿no? Estos pensamientos. Ujú. Y por ejemplo, quisiera ponerte como un ejemplo que es parte de la vida cotidiana eh, y que quizás sea un poquito, mm, pues digamos, polémico, ¿no? Porque hay un tema que está como, que surgió con mucha fuerza a partir de unos años para acá. Y yo me lo imagino como si hubiera un ser que agarrara esa información y la dejara caer, ¿no? Y entonces Mm. la gente cuando la recibe, pues hace con ella lo que quiere. Y digo del tema, por ejemplo, del feminismo. Es un tema que está, pues, sonando y resonando en muchas partes del mundo. Y, y hay mucha gente que lo toma como con esa
pasión desbordada y sí, las mujeres hemos sido humilladas y las mujeres tenemos que demostrar que podemos como el hombre y las mujeres, y entiendo esa parte, entiendo esa necesidad, ¿no? De muchas mujeres de externarlo, pero ahí el discurso está incompleto, por ejemplo, porque nuestra esencia no solo es femenina, ¿no? O sea, si partiéramos de ahí, de esa falta de saber que no solo somos, las mujeres no solo somos una esencia femenina, sino que somos complementarios y también entender que a partir de aquí, pues nos complementamos con el hombre físicamente, ¿no? En la tierra. Entonces, ¿cómo, por eso te decía ahí, cómo es tan importante y tan necesario saber pensar y saber razonar las cosas, cuestionarlas, entenderlas, porque si no, te venden el cuento y te lo compras. Bien dicho. Muy bien dicho. Bueno, esto como muchos otros temas siempre están unilateralizados. Entonces, por ejemplo, si le tomamos esto del feminismo, por ejemplo, lo estamos mirando de un punto de vista de una consecuencia de un pensamiento materialista, donde estamos mirando el ser humano como si fuera hecho únicamente de la parte biológica, fisiológica, y efectivamente en esta parte vamos a encontrar la diferencia de los sexos. O sea, la pregunta fundamental cuando hablamos de sexualidad es, ¿hasta dónde nosotros podemos reconocer la sexualidad en el ser humano? Porque, como antes no he dicho, el ser humano tiene una constitución bien complicada. eh, en realidad, ¿hasta dónde yo puedo mirar una separación de los sexos? Y la respuesta es muy intrigante, es muy interesante, porque la respuesta la tenemos, mira, no cuando somos despiertos, sino que cuando dormimos. ¿Qué pasa al ser humano cuando duerme? Y de la ciencia espiritual antroposófica nosotros sabemos que la parte, el núcleo anímico espiritual se desapega, podemos decir, se separa por un rato, el rato del dormir, del soñar, y se va extendiéndose, ¿no? En el mundo espiritual. Pero cuando nosotros entramos en el mundo espiritual en esta forma, tenemos que entender que somos seres asexuados, no llevamos nuestro sexo. Entonces esto dice mucho de la sexualidad, que es algo, claro, es el derecho de las mujeres es otro asunto en este sentido, pero lo que quiero yo ahora mirar es el punto de vista en el cual lo miramos, normalmente es esto, es un punto materialista, donde nosotros nos hacemos como una grande mujer o nos hacemos como un grande hombre y nada más. Y entonces hay que mirar que primero en el núcleo anímico espiritual somos iguales, o sea, no tenemos sexualidad. Y claro que hay, uno puede decir, ay, pero el mundo interior de la mujer es muy diferente del mundo interior del hombre. Por ejemplo, hay chistes, memes sobre esto, del hecho de por ejemplo, de los colores. Para una mujer un rojo nunca es rojo, puede ser un rojo con una tonalidad que va al amanecer o al atardecer de no sé qué día. Y entonces hay, como decir, un mundo interior más complicado, más intrigado, más complejo, ¿no? Con muchos matices. Y en el mundo interior del hombre todo es más práctico, como decir, es rojo, Claro. corta la cuestión. Y entonces uno puede decir, ¿este mundo interior ya no representa el núcleo anímico espiritual del hombre? Claro que sí. Pero tenemos, por ejemplo, que ahí entender, y siempre el conocimiento, como decir, científico espiritual antroposófico, nos ayuda, que pasó algo en el mundo interior del ser humano en una determinada época en la antigüedad, que fue una seducción luciférica. Y esta seducción luciférica ha hecho de manera que parte de lo que se tenía que quedar en el aspecto únicamente vital, biológico, fisiológico, también interfirió en la parte anímica. Entonces tenemos, como decir,
un cuerpo astral, como se llama, un cuerpo de las emociones, un cuerpo de la conciencia, como tú quieres llamarlo, que está teñido, como decir, del aspecto femenino en la mujer, del aspecto masculino en el varón, en el hombre. Entonces esto claro que va a dar diferencias en un cierto sentido, pero en realidad también este es un aspecto ilusorio si lo miramos de un punto de vista más complejo, ¿no? Esto para dar un ejemplo ya, no entrar. Y bueno, entonces ahí la pregunta es una mentira, ¿no? Es una mentira lo que nos dicen. Y entonces digo, la mentira es una fuerza también, ¿no? La mentira es una fuerza que está usada, que es usada para lo que se puede llamar la fuerza del obstáculo. Bueno, hay la mentira mentirosa, como decir, la máxima mentira que todos puedan reconocer. Llega a un punto que este sentido, como decía antes, del sentido de la verdad, este sentimiento de la verdad se despierta de frente a una mentira al 100%, y entonces no se puede quedar oculta. El peligro más grande que podemos tener es otro tipo de mentira que no es al primer como decir, en la primera instancia no es una mentira, es una verdad a cuartos, a mitad, a tres cuartos. Y entonces, como decir, algo que tiene una verdad que pero esconde un engaño. Y esto es una fuerza del obstáculo bien, es usada por una fuerza del obstáculo bien clara, que es la fuerza arimánica, como se llama en la ciencia espiritual antroposófica, que tiene la característica de decirte estas cosas por medio. O sea, entonces hay todo el tema del feminismo, por ejemplo, Ujú. porque es correcto luchar por los derechos de la mujer, Claro. que seguramente no están todavía en la mayoría del mundo, ¿no? O sea, en países latinoamericanos, también en España, te puedo decir también en Italia, todavía hay que luchar contra esta visión de la mujer estereotipada, y Ujú. hay que luchar por los derechos de la mujer. Pero hay, como decir, la otra cara, que es lo que te estaba diciendo, que es una visión únicamente materialista, y ahí podemos, por ejemplo, verlo por otros temas, conectado a los niños, por ejemplo, o conectados también al todo el tema del género, Ujú. ¿ya? Estas son verdad amidades. Ahí tenemos que estudiar profundamente, que no es simplemente estudiar en los libros, porque los libros son escritos por hombres, entonces van a tener engaños también. O sea, Claro. hay que estudiar a través del conocimiento y de la experiencia que podemos hacer, a través del saber en la experiencia que podemos tener en la vida. Y cada uno lo puede hacer, no hay que tener un papel que me dice que soy psicólogo o otras cosas. Yo misma puedo hacerlo en mi pequeño jardín, de poder tomar esto, estudiarlo y averiguarlo y ver hasta dónde está una verdad y hasta dónde empieza el engaño, ¿no? Sí, ese es un tema que nos causa mucho conflicto existencial y yo creo que es un tema que ha provocado pues la mayoría de las guerras, ¿no? Defender que yo tengo la razón, que yo tengo la verdad y, y yo no sé, en ese sentido, ¿cuál sería el mejor consejo? Bueno, antes tú me preguntaste, ¿no? Hay que pensar qué es el pensamiento, ¿no? Hay que, como decir, descubrirlo. En mis cursos, en mis talleres, a veces yo hago como un juego, porque siempre pregunto, ¿de quién es el pensamiento? Entonces ve que la gente se queda así, ¿no? Yo te podré preguntar a ti, por ejemplo, tú, Caro, ¿qué piensas de quién es el pensamiento? ¿Cómo podría contestar a esto? Pues el pensamiento está construido con mi experiencia, con lo que he leído y con mi contexto, ¿no? O sea, lo construyo con lo que he recibido de afuera, ¿no? ¿Ok? Esto es como tú construyes, y entonces la pregunta es tuyo entonces, ¿te pertenece?
Pues no. Ajá. ¿Por qué me dice que no? Te pongo. Yo Pues trabajo mucho con las preguntas, ¿ah? porque lo he recibido de otro, o sea, lo he recibido de lo de afuera. Ahora, hay otras cosas que son mis intuiciones, que no sé si a eso llamarlo pensamiento. Esta es una buena pregunta. Ok, entonces, es interesante porque cada uno tiene una respuesta. eh, Muchas veces no varían mucho la respuesta. O sea, de quién es el pensamiento uno puede decir, es mío, pero yo reconozco que también es de afuera. Como dijiste tú, a veces hay personas que dicen, sí, es algo de universal. Hay otras personas que dicen, no, el pensamiento es totalmente extraño a mí, es como un ser espiritual. Ya ahí hay como una contaminación ya del pensamiento de la ciencia espiritual. Pero todavía no explican cómo esta relación entre el mío pensamiento y el tuyo y lo del universo. Entonces hago siempre un ejemplo en este caso y le pido, y también si tú quieres participar, esto sería genial, si tú tienes para dibujar, yo te voy a decir una caracterización bien específica y tú me vas a dibujar lo que entendiste de lo que yo digo. Entonces, la caracterización, ¿está lista? No A es ver, nada de difícil, soy muy es mala dibujar. dibujante, pero vale, vale. No importa, no importa, está bien. Entonces, lo que tiene que dibujar es una forma cerrada con tres eh, ángulos. Ya está. Una forma cerrada con tres ángulos. Ok. Ahora, esto, ¿cómo lo vas a llamar esto que has dibujado? Triángulo. Ok. Ahora, suponemos que hay otra gente y también la otra gente te va a decir, es muy raro que una persona me haga otro dibujo. Claro que cada triángulo que la gente dibuja será diferente, porque puede ser con características diferentes. El tuyo parece casi equilátero, otros son isósceles, no sé cómo se dice en castellano. Isósceles, sí. Otros son escalé. O sea, cada triángulo va a ser muy diferente, pero todos van a dibujar triángulos, la mayoría de veces. Hay alguien siempre que no entiende bien la caracterización, pero después se corrige. Y una vez que tenemos todos los triángulos ahí, le vamos a dar el nombre, todo el mundo dice triángulo. Es Claro, interesante. claro. Y en esta situación yo digo, bueno, entonces, ¿de quién es el triángulo? Pues del que le puso el nombre. Ya, es muy divertido porque esto es como decir, para llegar a un ejemplo claro de que es un pensamiento y de que es una representación. La representación es el triángulo que tú dibujaste. Esta Sí. es la representación. Es tu imagen, ¿ok? Del triángulo. Y el pensamiento triángulo es algo que nadie ha dibujado, porque no puede dibujarse, es el verdadero pensamiento. Es este pensamiento espiritual, o sea, es un ser, podemos decir, podemos llamarlo entidad, una entidad que pertenece a sí misma. El triángulo es de sí mismo, el pensamiento es de sí mismo. Nosotros, gracias tenemos una actividad, una facultad del alma muy particular que es el pensar, que no es el pensamiento, es una actividad que nosotros hacemos y con esto pensar vamos a tocar el pensamiento. Y gracias a este encuentro hacemos una representación, que es nuestro pensamiento entre comillas, pero en realidad se llama representación, que es todavía tiene un carácter de imagen, ¿ya? Entonces, esta es una forma para entender este tema del pensamiento y este tema de la verdad. La verdad es universal, está allá. Y nosotros podemos tocar la verdad a través de a través de nuestras capacidades, a través del pensar, el sentir, el querer. Nosotros podemos ir a tocar esta verdad, pero no podemos hacerla propia. No es verdad de que está una mía verdad, como ahora está diciendo, ¿no? Porque este es como mi pensamiento. Esto se llama, como tipo de concepto, propiedad intelectual, que es una grande mentira. ¿Cómo puede Ujú. ser? ¿Cómo puede ser? Claro que hay siempre una persona, un ser humano que descubre algo.
es interesante, ¿no? Hace esta descubierta y descubre esto ser espiritual y le va a dar, como a decir, finalmente una de las miles formas que puede tomar en el mundo, pero son una de las miles formas, ¿no? Esto es importante de entender. Y la verdad es lo mismo. Con la verdad nosotros podemos llegar a alcanzar la verdad, pero podemos entender la verdad solo si la miramos de diferentes puntos de vista. Y entonces en esta forma nosotros podemos entender qué es esta verdad. Como un ejemplo que hace Rudolf Steiner que me encanta y que siempre propongo es lo del árbol. Y digo, imaginamos que somos 12 personas. Estas 12 personas con respecto al árbol pueden estar en 12 puntos de vista diferentes. Imaginamos una adentro de la tierra donde están las raíces. Está ahí y puede mirar solo esto. Una otra en las ramas. Una otra está en unas nubes muy lejanas, entonces está mirando todo como si fuera en la periferia, ¿no? Y una otra está de frente al tronco, ahí, no vea otra cosa que corteza. Y así, 12 puntos de vista diferentes. Ahora, si a cada uno de estos nosotros le pedimos que ha observado, vamos a escuchar 12 historias diferentes que nada tiene a ver con lo demás. ¿Quién tiene la verdad? En realidad todas, pero solamente cuando están unidas. O sea, todos pueden tener la verdad cuando nosotros la unimos con los otros puntos de vista. Ahí construimos la verdad real. Guau, qué interesante. Bueno, porque todos están hablando de un árbol, ¿no? Aunque uno hable de la Exacto. raíz y el otro de la copa, pues el punto es el árbol. Oye, pero qué Exacto. diferente sería este ejercicio si lo hicieras, por ejemplo, con niños de 5 años. Porque mi hija te diría que esto es un dubibabibobi, ¿sabes? O sea, y Claro. no le importa decir un nombre al azar. Claro, esto está también, bueno, esto es interesante porque esto tiene que ver con la capacidad de formular juicio también, ¿no? Que es una capacidad que el ser humano, claro que tiene como potencialidad, pero la desarrolla únicamente después de la pubertad, o sea, cuando empieza a ser un verdadero ser sexual, que ahí regresamos al tema también de los sexos. Antes, el niño vive en la imaginación, por esto Rudolf Steiner en la pedagogía steineriana o Waldorf, eh, siempre habla diciendo que hasta los 12 años, que es un tiempo a punto donde empieza esta pubertad, antes de los 12 años no tenemos que dar eh, o hacer practicar eh, pensamientos racionales o intelectuales o juicios o estimular el juicio. Entonces, en este caso, por ejemplo, nunca haría este ejercicio con un niño de dime qué es esto, sino que lo miraría, ¿no? En la edad adecuada y a segunda del niño que encuentro, vamos a caracterizarlo. ¿Qué tienes? ¿Qué característica tienes? No definirlo en este sentido. Esto me recuerda un ejemplo que hace Rudolf Steiner que es muy efectivo y que yo siempre utilizo también con los adultos, porque siempre hay que hacerlo, ¿qué es esto? Él dice, imaginamos ¿qué diferencia hay entre definición, definir y caracterización? Y él dice, cuando nosotros definimos, es como cuando damos a un niño de 3 años un par de zapatos que le está justo por su pie de 3 años. Pero el niño va creciendo y nosotros no le vamos a cambiar los zapatos. Entonces esto significa que el niño a los 5 años empieza a dolerle el pie. Y a Claro. los 10 ya no lo va a tener, ya no va a aguantar a ponerse estos zapatos. Esto es el definir. Y en contra, el caracterizar es cambiar los zapatos, a segunda de lo que pasa al niño. Y entonces cuando nosotros trabajamos con los conceptos, por ejemplo, y trabajamos con estos pensamientos y hacemos también experiencias, experiencia, por ejemplo, en la naturaleza y miramos el mundo, entonces hacemos ese ejercicio de percepciones, lo que hacemos no es definir, esto es esto, yo veo esto, sino que caracterizarlo.
ver cuáles son las cualidades, cuáles son las características, si esto pertenece efectivamente a lo que está observando. Y ahí lo que pasa es que yo puedo crecer con estos pensamientos que se enriquece. Ujú. Es verdad. Es un es un buen ejercicio. Y te quería preguntar, hay un peligro de cuando se comparte una verdad, y es que me ha tocado escuchar algunas entrevistas, por ejemplo, de alguien que cuenta una historia y dice, pues, me comí 5 panes, y luego lo escuchas 2 años después y dice, no, me comí 7 panes, y luego otra vez después y no, me comí 3 panes. O sea, es la misma persona contando su versión de los hechos, pero la ha modificado. Y te lo pregunto porque cuando, por ejemplo, nos acercamos a la antroposofía, a leer un libro que es de Steiner, que ha sido traducido a un montón de idiomas, ahí es posible que se haya eh, filtrado como este toque que tú decías, ¿no? Arimánico, donde sí nos muestran una verdad, pero hay una mentira oculta o algo así, o no. Es una fantástica pregunta. Claro que sí. O sea, no tenemos que imaginar que los libros que tenemos de Rudolf Steiner o la conferencia, bueno, la conferencia él mismo lo dice, nunca estas conferencias fueron retomadas al autor y entonces ya sabemos que hay errores, ya tenemos que considerar la posibilidad de que hay errores. Más que Mm, mentira, en este caso son errores. Eh, y también pueden estar, no sé si se dice refuso, pero son errores de escritura, ¿no? En la mm. traducción pueden estar, por ejemplo, lo descubrieron en un grupo, descubrieron un error en el iniciación, parece un refuso, como se dice en italiano, no sé cómo se dice en castellano, perdona. Es Eh, fe de ratas, ok. ¿Perdón? Lo que ponen abajo de fe de ratas, ¿no? Que hubo un error, bueno, no Sí, sé o qué. sea, o sea, en realidad no está reconocido como error, pero lo reconocieron leyéndolo, estudiando este texto, y fue interesantísimo descubrirlo, porque en este texto de la iniciación habla de los chakras, ¿no? Sabemos que son 7, y habla de cuántos pétalos hay cada chakra, y de repente, en este punto del libro, habla de un chakra 8 pétalos. Entonces uno dice, ¿esto de dónde sale? Y después nunca más. Entonces seguramente ahí hay que considerar probablemente un error entre como decir, los pasajes de las varias ediciones en el mismo alemán. Porque el tema ahí es que en todas las traducciones que he leído, inglés, italiano, los amigos que han leído francés, en español, está este pasaje. Entonces Mm, seguramente el refuso, el error estarán en la parte alemán. Entonces, en este sentido, esta era la invitación de Rudolf Steiner que tú estabas diciendo antes. O ujú. sea, la invitación de Rudolf Steiner era nunca tomen mi palabras o mi concepto o lo que le voy a decir, desvelar del mundo espiritual en forma ciega, con una fe ciega. Nunca. ¿Por qué? Porque esto va a transformar la esencia del espíritu en religión espíritu, del espíritu. Entonces ya como un dogma espiritual, entonces ya la modifica. Lo que tenemos que hacer es tomar lo que nos cuenta Rudolf Steiner o cualquier otra persona, yo, tú, o un antropólogo, cualquier otra persona, tomarla y averiguarla siempre averiguarla no con el sentido crítico, yo voy a mirar si tú hiciste el error, porque esta Nos es la forma gusta. normal del mundo, sobre todo de los italianos, te voy a decir, que somos muy sospechosos, estamos allí, voy a ver si está el error, pero ya, no es tanto esto, sino que hacer un proceso de hacer propio lo que está dicho. Hay algunas cosas que nosotros no podemos averiguar de forma directa porque la mayoría de nosotros no somos clarovidentes. Entonces Mm, no podemos entrar así en el mundo espiritual. Seguramente hay muchas personas que lo son y que lo están, bueno, que se van a encontrar con esta situación porque siempre más será así en la evolución, dice Rudolf Steiner, y esto es seguramente cierto, pero nosotros que ahora estamos con nuestra vista normal,
tenemos que apelar a este sentido de la verdad. Entonces, por esto regreso al hecho que en la educación es sumamente importante dar a la, como decir, dar todas las predisposiciones para que el niño pueda más adelante aprender a pensar. Y esto es, y entonces se aprende a pensar también, desarrolla este sentido de la verdad, que es simplemente el sentido de la verdad, es la educadora del alma racional. O sea, que uno sea interesado al mundo espiritual o no, tiene que desarrollar este sentido de la verdad, porque si no, no puede ir en la vida práctica verticalmente, como a decir. Entonces es sumamente importante, que no es tanto para llegar a quizá cuál meta oculta, o no, es por la vida concreta. Para la vida concreta necesitamos tener nuestro sentido de la verdad intacto y desarrollado. Ujú. Pues sigue siendo un tema, a ver, vamos a ver si lo he captado, porque me queda mucha duda de, eh, o sea, yo puedo decir, yo pienso, pero como tú dijiste hace un rato, me acerco al pensamiento. Entonces, ¿cómo me quedo realmente pensando? O sea, me quedo pensando si, a ver, a partir de este momento nos empiezan a enseñar a pensar, porque nos han enseñado solo a memorizar y a recibir el conocimiento, ¿no? Pero no nos han enseñado a pensar, y tan está demostrado que vemos nuestra sociedad como está, ¿no? Que no sabemos gestionar nada, no sabemos gestionar nuestras emociones, no sabemos entablar relaciones con los demás. O sea, me refiero a respeto o sea, son muchas cosas que cuando ves a una persona que puede ser un erudito, o sea, puede ser un premio Nobel, pero que no se sabe relacionar con otras personas o que no sabe resolver problemas de la vida cotidiana, es ahí donde me queda la duda de entonces el pensamiento, en qué área o cómo podemos definir o poner en su sitio a cada cosa, ¿no? No es lo mismo ser inteligente que pensar bien. Esto es siempre, a mí no me gusta mucho decir, Rudolf Steiner decía, pero tengo que decirlo, que me sale en el ejemplo. Él decía, un verdadero filósofo tiene que saber coser un botón. Esto es Wow, genial. claro. Porque el filósofo verdadero no es lo que se queda pensando ahí en su habitación, este es un melancólico. O sea, no es así. Eh, Todo lo que nosotros podemos aprender realmente de la ciencia espiritual antroposófica, lo que podemos aprender y hacer nuestro es algo que tiene que ver con la vida práctica. Si no, no lo estamos haciendo nuestro, sino son, ¿cómo decir?, elucubraciones mentales. Mm, Son, como, ay, son pensamientos totalmente abstractos. Todo lo que de la ciencia espiritual yo tomo y hago fluir en mi vida práctica, esta es la única cosa que tiene sentido. Entonces, el tema del pensar en este sentido, como es respetando las etapas del ser humano. Rudolf Steiner nunca da un método pedagógico. Aborro cuando escucho método pedagógico porque me salen los, los nervios de punta, como decir, ¿cómo puede ser método pedagógico? Existe el método pedagógico montessoriano, pero no existe el método pedagógico Waldorf o Steineriano. Es muy importante. Él no dice qué hacer, él dice de mirar cómo es el ser humano, observarlo y ver cómo se desarrolla y, y respetar su etapa. Entonces, respetando las etapas, yo hago de manera que cada etapa, como decir, hace nacer un otro sarto constitutivo, un otro elemento sano, saludable en el niño, y poco a poco este niño se va a volver en un ser adulto, encarnado, realizado. Entonces, pensante.
Y entonces, si voy a mirar estas etapas, yo veo que en ningún caso hay una emisión de, como decir, una introducción de conceptos antes del tiempo o de juicios o, o de intelectualización de algo. No, todo es, por ejemplo, en el primer septenio, la regla de oro es dar un ambiente físico adecuado. Nada más. Ahora, ay, pero el niño tiene que manejar sus emociones. No, pues, no. Señores, acá está el equívoco. Lo que tiene que manejar sus emociones de frente a un niño en el primer septenio, el adulto. Así aprende. No puedo ayudar al niño a manejar sus emociones, sino en la forma en la cual yo manejo mis emociones, porque el niño imita. La fuerza imitadora en el niño entre el primer septenio es fundamental. Y entonces, lo único que tengo que dar al niño en este caso es un ambiente físico. Y cuando digo ambiente físico, ambiente estoy incluyendo también el ambiente familiar, las personas alrededor, porque el ser humano es un ser social, necesita a los otros seres humanos. Y entonces, en este sentido estoy hablando de un ambiente físico, propiamente dicho, pero también de un ambiente familiar adecuado, que significa que tengo que tener cuidado a sus sentidos, demasiado ruidos, demasiadas imágenes, demasiadas informaciones, el demasiado tengo que quitarlo, tengo que cobijarlo, se dice en castellano, es una palabra que me encanta, ¿no? Cobijarlo en un ambiente adecuado a su desarrollo en este momento. Necesito estimularlo tempranamente al manejo de las emociones. No, tengo que trabajar a mí mismo como adulto en manera que mi forma de manifestar las emociones sean percibidas por el niño y de forma sana. Entonces, no voy a estar siempre así de frente a un niño, sería una mentira. Yo soy triste, enojada. Bueno, yo soy en italiano es que nosotros no tenemos esto, estar, Ya, ya. Estoy, pero sería, yo estoy triste. yo Sí. estoy feliz, yo soy triste, yo estoy enojada. eh, Esto tengo que mostrarlo al niño y sobre todo tengo que mostrarle cómo un adulto maneja esto. Así que él no va a tener miedo de llorar, o ella no va a tener miedo de llorar, o no va a tener miedo de enojarse, no va a tener miedo de estar feliz. Bueno, esto sería absurdo, pero lamentablemente hay estas cosas. Y esto es la única cosa del primer septenio. Todo lo demás, todo lo que claramente, justamente los pedagogos dicen que están bien, está dentro a esto. Es una regla de oro. Y después de esto salen todas las otras que son de plata, de bronce. Y así miramos el segundo septenio, ahí también hay una otra regla de oro. Hay que mostrar al niño el mundo. Ya lo puedo hacer en el primer septenio, pero el niño todavía es un ser cerrado en el primer septenio, está todavía entrando en una circunstancia rara con su cuerpo, tiene que organizarse. Pero desde 7, de los cambios de los dientes hasta el final de la pubertad, que son más o menos 7, 14 años, ahí tenemos que mostrarle el mundo. Ahora tú dime, ¿cuándo mostramos al mundo el niño? No le vamos a mostrar nada. Un amigo pedagogo, maestro excepcional italiano que se llama Fabio Alessandri, justo ha hecho una entrevista en italiano, lamentablemente, pero sería lindo traducirla, porque él muestra exactamente este aspecto. Dice, ¿cuándo estamos mostrando el mundo a los niños? Ya es un montón de años que nosotros ocultamos el mundo. El niño quiere mirar. ¿Dónde están todos ¿cómo se dice? Oficinas, oficios. ¿Dónde están todos los oficios del hombre? Cuando el niño antiguamente miraba primero en la casa, pero después miraba en la casa, muchas veces era también el lugar del oficio. Entonces el carpintero estaba en la casa, los zapateros estaban en la casa. Y entonces el niño podía mirar qué hace el hombre, qué hace el ser humano cuando modifica, transforma el mundo. Ahora pasa en la ciudad y todo es cerrado. Las oficinas, propiamente dichas,
son cerradas. El niño no sabe nada de lo que está pasando. Pasa en la calle, mira a las personas que van deprisa de un lugar al otro, pero no se sabe por qué. Y queda encantado cuando puede mirar, por ejemplo, el moverse de una maquinaria grande que transporta la tierra de un lugar al otro. Ahí se queda mirando. Y tu madre que te intenta de moverlo, no lo mueves, porque está encantado. ¿Por qué? Porque ahí finalmente está mirando el mundo, que no es simplemente el mundo natural, claramente esto también es fundamental, la naturaleza, ¿no? Pero también lo que hace el hombre, lo que puede hacer. Nosotros en Italia somos muy afortunados porque en cada esquina tenemos obras artísticas hechas por el hombre. Entonces tenemos esta educación a la belleza continua. Esta es la fórmula de oro del niño en el segundo septenio. No tiene que aprender algo más, no tiene que poner en la cabeza nada más. La enseñanza, ya, no te preocupes, no va a faltar en este caso, porque ya sí está aprendiendo muchísimo. Y después en el tercer septenio, ahí finalmente tiene que estimular los juicios, hacer de manera que esta individualidad que todavía se está presentando como personalidad por la primera vez, empiece a manifestarse a través del encuentro con el otro yo. Así es tan importante. Ahí todo el tema de la sexualidad en realidad está conectado al tema de encontrar yo que encuentro la humanidad. Esto es, yo que encuentro el otro. No es un tema únicamente sexual, materialmente sexual, sino que es encontrar la humanidad. Así, respetando esta, mira, son pocas, por cada septenio es una regla de oro, nada más. Respetando esta, te garantizo que vas a encontrar un ser humano eh, plenamente encarnado y vertical, con la capacidad de pensar, con la capacidad de modificar el mundo moralmente de una forma buena, bella y verdadera. Pues mira, me surgen muchas preguntas. Pero bueno, la que quiero hacer primero es el, bueno, acabas de decir una palabra, encarnado. Cuando, bueno, uno sale a la calle puede percibir a ciertas personas que pareciera que no son ellos, o sea, pareciera como si fuera una cáscara, ¿no? O sea, pero lo podemos ver y mucha gente es capaz de ver eso. Y sobre todo cuando a lo mejor es un ser querido o que está muy en contacto contigo, eh, tú puedes notar cuando está en modo personaje y en modo persona. Y también puedes notar cuando hay personas que están fuera de sí, o sea, como que no son capaces de entablar esta relación con los otros seres humanos, no son capaces de mirar a los ojos, de ser honestos, de ser sinceros, ¿no? Como que se protegen. Entonces yo tengo una duda solo como por consultarte. En este caso se puede hacer que si el yo está desplazado se centre, o sea, entre en él después ya que sea un adulto de 60 años que nunca lo consiguió. Mira, que es un tema muy amplio esto. Mira, yo te digo, eh, vamos a decir, lo que te conté hasta ahora es la intervención del adulto sobre el niño y el joven, Ujú, ¿no? Entonces, esta es la educación. Lo que tú estás pidiendo es del momento de la encarnación por adelante, o sea, ujú, después de estos 21 años de preparación. ujú, Y en este caso, tú como adulto no puedes hacer nada sobre otro adulto, porque ujú, nosotros podemos solo autoeducarnos. ujú, Y entonces es imposible educar, por esto es un poco, es imposible educar a un adulto. Puede trabajar con los adultos, puede hacer muchas cosas con los adultos, porque ahí se forman estas comunidades, ¿no? También, ujú. pero el esfuerzo tiene que ser individual. No puede Mm, ser algo que yo te pongo claro, o que que te te impongo. estimule, Mm, ¿no?
Y el tema de la encarnación es que nosotros tenemos varios ataques para hacer de manera que este proceso encarnatorio, no sé, encarnativo, no sé cómo se dice en castellano, eh, tiene varios obstáculos, que son obstáculos de sustancias, por ejemplo. Imagina, por ejemplo, todo el mundo de la medicina actualmente, en los últimos años, estoy hablando 30, 100 años más o menos, tenemos una serie de sustancias que alteran claramente alteran este equilibrio, esta búsqueda del equilibrio, esta Ujú, búsqueda de la armonía. Y ahora hay una tendencia un poco fea de introducirla también en los niños, dándoles estas etiquetas de trastorno de cualquier tipo, de la atención de algo. Muchas veces no es así, no es así, simplemente es el ambiente físico que no es adecuado y claro. entonces claramente ellos están trastornados, pero en realidad dándole una buena educación, una buena alimentación, un buen ritmo en general, los niños se van a equilibrar. Es difícil encontrar un niño con reales problemas, o sea, Ujú, así tantos al menos. Y entonces hay esta tendencia a dar estas sustancias que alteran ujú. todavía el equilibrio. También hay, bueno, yo no estoy contra porque lo utilizo, pero también hay que averiguar efectivamente estos medios tecnológicos eh, que muchas veces, como decir, el uso afuera Excesivo. de un ritmo excesivo hace de manera que claramente ahí también hay un problema en el armonizar. Por ejemplo, ahora finalmente la ciencia, hay un artículo muy lindo que salió, que finalmente la ciencia descubrió y acertó que efectivamente la televisión, mirar la televisión, la pantalla, cualquier medio tecnológico que tiene como una pantalla, esto es, también en el cine pasa igual, hace de manera que sustancialmente el cerebro humano ¿cómo se dice? Se hipnotiza, se pone en un estado de zombie, ¿no? Esto ya lo habían descubierto desde el punto de vista fisiológico con los movimientos de los ojos, que el movimiento de los ojos prácticamente está impedido porque en la pantalla tiene un sistema lineal de señal y entonces el ojo humano no es hecho así, el ojo humano es hecho de forma muy caótica, creativa, de mirar las cosas. Y entonces a mirar una pantalla después de un tiempo, el ojo se fija en lo que es la mirada zombie, la llaman, desde el punto de vista científico, muy interesante. Ahora han visto que también pasa algo en el cerebro, que estamos como hipnotizados después de 90 minutos que estamos mirando algo, estamos como hipnotizados y no llegamos al pensamiento crítico. Mm. No podemos llegar al pensamiento crítico. Después de estos 90 minutos es difícil para nosotros encontrar lo que es correcto, el equivocado, el justo, el injusto. Es muy interesante esto. O sea que los que Entonces, ven el fútbol son 90 minutos. llegamos al punto de ser completamente zombizados, pero yo, claro, estoy hablando de un uso excesivo y temprano de las tecnologías. Por ejemplo, soy de acuerdo con, con la persona que dicen que en el primer septenio es mejor evitar totalmente el uso de la pantalla. No tiene sentido que dar esta pantalla a los niños pequeños. Claro que ya al segundo septenio tiene que tomar compromisos, porque no Ujú. puede expedirlo. Bueno, depende de dónde vives, Claro. de qué entorno ambientales. Yo, por ejemplo, yo tengo dos hijas y con mi hija mayor, que tiene ya 8, estoy acostumbrada a concederle una película de vez en cuando que sea claramente una película que yo he mirado antes Claro. y que estoy cierta que el contenido no tiene como estos sub mensajes feos que a veces insertan, Subliminales. Ujú. subliminales, exacto, pero ya un chico, una chica, no le pueden pedir de usar esta tecnología. Sería una locura, sería estar afuera de su propio tiempo. Ujú. En este caso, si nosotros miramos el plan Waldorf, el plan de estudio, vemos que nunca se vietaron la tecnología del tiempo, sino que en ya los, me parece, noveno o décimo grado,
se empiezan a introducir en una cierta forma la descubierta tecnológica del tiempo. A la época era el 1919, estamos en el 2021. Entonces, yo pienso que sería bueno introducir también cómo se hace un celular, cómo funciona un celular, cómo funciona un PC, cómo funciona. Estas cosas tienen que saberla, porque si no las sabemos, usamos las cosas sin saber, es el peor peligro que podemos tener Claro. como en este sentido. Entonces, no hay que ser enemigos, simplemente que hay que tutelar el chico a no estar demasiado de frente a la pantalla, dar un tiempo Ujú. a estas cosas y a los contenidos. Ya, entonces, Em, bueno, y entonces todo esto iba bueno, decirme que ese trabajo era personal, ¿no? Yo tengo primero que decidir y que reconocer que sí, no estoy encarnado y después, pues, iniciar un proceso, ¿no? exactamente. Iniciar un proceso en este sentido, claro, como decir, esto te lo dije porque hay muchos factores que impiden esta armonía de la encarnación. Y entonces nosotros mismos somos hijos de esto, porque nosotros mismos nacimos, yo nací en el 1980, pero estamos en una, como decir, nacimos en un mundo ya con varios obstáculos encarnativos, que son sustancias, que son estos tipos de tecnologías. También podemos hablar de la educación. Entonces, como adultos ya tenemos trastornos. Es difícil encontrar un adulto sano que no sea bipolar, que no sea Sí. esquizofrénico, no tanto en el sentido claramente psiquiátrico, sino que en esta tendencia a estar un poco afuera de sí mismo y a estar adentro. Entonces, ahí es necesario tomar un camino de autoeducación si uno lo quiere hacer. En este caso, nosotros estamos súper ajebolados, o sea, tenemos un súper ayuda, una súper ayuda con lo que son los ejercicios fundamentales de Rudolf Steiner, que son estos 5 ejercicios que se vuelven 6, que tienen el objetivo de poner orden y armonía en estas 3 facultades del alma en particular. Y, y también es un ejercicio hacia la libertad, porque la libertad es algo que podemos, como decir, desarrollar únicamente sobre la tierra. Este es el motivo por qué estamos acá. Si uno dice, ¿por qué no estamos siempre en el mundo espiritual, que tanto lindo parece? Porque ahí no podemos ser libres. La única forma para desarrollar la libertad es sacar sobre la tierra. Acá nos equivocamos, acá nosotros creamos el mal, acá creamos el bien. Entonces, acá está todo el juego en realidad. Y este ejercicio también te dan la posibilidad de ejercitarte a tomar espacios pequeños de libertad, que no sean la vida como me lleva, ¿no? Como estoy llevado por la vida. Claro, te refieres a estos ejercicios que mencionaste, ¿no? El de observar algo, el de saber de qué material es, ¿no? O el que es antes de El dormir. pensamiento, exacto. El pensamiento, el control del pensamiento, por ejemplo, este es el primero, después hay el control de la propia voluntad, porque tiene que elegir un, un acto, un gesto, una acción que sea libre. O sea, si yo tomo la del ejemplo de Rudolf Steiner, que es tomar la plantita y darle de beber, ya no es libre, ya estoy equivocado con el ejercicio. Ya entonces ahí, ¿no? Después ahí está la más difícil. Después, el primero, el segundo puede ser bastante fácil. El tercero, el cuarto, el quinto son empeñativos, ya bastante empeñativos, porque hay esto de equilibrar la, la tendencia de no, como decir, de no ser llevado por mi propio sentimiento. Entonces, que no me lleve la alegría como no me lleve la tristeza. Tengo que estar en pie, como en pie en la tempestad emocional, en un cierto sentido. Que no significa que no tengo que probar, porque esto también, tengo que probar absolutamente hasta el final toda mi alegría, eh, toda mi tristeza, así como el niño, ¿no? Es la misma cosa, tengo que probarlo y también
solo que la única cosa es que tengo que hacer como un ejercicio de equilibrio para no llevarme, para no ser yo mi alegría, que es diferente. Entonces, pruebo mi alegría, mas no soy mi alegría en este sentido. Después hay el otro que es mirar algo de bello, bueno y, y verdadero en las cosas, que muchas veces he llamado positividad, que no significa que voy a quitar mi sentido crítico. Si algo es malo, pero primero de ver el mal, hago el ejercicio de mirar algo de bueno, que es muy difícil. Y al final, esto de la, no sé cómo se dice en castellano, sinceramente, la palabra en italiano me encanta, es prejudicatezza, que es una palabra maravillosa, donde me pongo de frente a algo que me llega, por ejemplo, una información de internet, como estoy bombardeada, llega algo, lo primero que hago es, ay, averiguamos. No voy a decir que sí, que no, averiguamos, que es la actitud la actitud de que te lleva la ciencia espiritual antroposófica, ¿no? Esto, vamos a ver si es cierto, vamos a ver si podemos, maravillados, ¿no? Con la maravilla, vamos a ver si es cierto y después lo vamos a discutir. Estos son, ¿no? Los 5 pilares. Ujú. Qué complicado Muy, es, o sea, aunque no podemos negar que es muy complicado el no ponerse de un lado o de otro, ¿no? Por eso están los de derechas y los de izquierdas. Hay muy pocos en el centro y bueno, pues es un trabajo que vamos a tener que seguir haciendo. Eh, Porque además es una facultad que también nos distingue de los animales, no pensamos igual que un animal. Y también desde ahí, yo creo que de ese punto parte el error de todo para mi manera de percibir la vida. Ni siquiera sabemos qué es un ser humano, ¿no? Porque correcto. seguimos pensando que venimos del mono. Por ejemplo, habemos quienes decimos desde un principio, pero ¿cómo voy a venir del mono solo? O sea, ¿por qué no se sigue evolucionando el mono? O, no sé, o sea, siempre, como dices tú, ante una información, pues hazte muchas preguntas y contrasta las informaciones y, y también observa, porque claro, si observas un león, ¿no? Su conducta, o una jirafa, o una hormiga, pues no se comporta igual una hormiga que tu perro. Y no sé si se podría, ¿no? O sea, hasta en los animales se puede decir que hay niveles. Y entonces, todo eso me parece súper importante. Yo no sé tú, ¿cómo podrías definir con todo esto que sabes y que conoces lo que es un ser humano? Ah, wow, no. No lo voy a definir. No, no puedo definirlo. No, cierto lo que estás diciendo, ¿no? Estas diferencias. Por esto es fundamental las preguntas. Entonces, eh, yo, por ejemplo, he trabajado y trabajo siempre, todos los años lo propongo, este tipo de taller que se llama eh, La entidad del ser humano a la luz de la ciencia espiritual, ¿no? Es un taller a la cual por verdad dedico muchísimo esfuerzo y dedicación porque es sumamente importante lograr construir poco a poco esta imagen del ser humano para entender qué es el ser humano. Y para hacerlo, siempre uso las preguntas, porque en las preguntas se abren caminos en la definición o también en la conferencia, ¿no? Yo estoy hablando ahora, te va a quedar de lo que digo un 5% Ujú. probablemente, pero cuando hacemos un trabajo de pero nunca te vas a olvidar, por ejemplo, de la parte de los triángulos, porque lo hiciste. Lo hiciste, estaba participando conmigo y también tú te pusiste de forma activa para decir, ¿qué es para mí esto? Y entonces esto no lo vas a olvidar de toda esta entrevista seguramente, ¿no? Seguramente hay otras cosas, pero esta puntualmente va a ser tuya, va como a decir, tú vas a tener tu propia representación también. Ujú. Y entonces estas preguntas, por verdad, son las llaves para cualquier tipo de estudio.
de cualquier tipo de estudio que me quiere llevar a un conocimiento, que sea el conocimiento más práctico, el conocimiento más elevado, no importa la pregunta, no hay preguntas tontas, no hay preguntas estúpidas, no hay preguntas obvias, porque todas las veces que yo hago una pregunta, estoy estimulando a mí mismo a recrear un proceso, a retomar lo que yo pienso de conocer y recrearlo. Y esto se hace vivo. Y entonces, y en esta forma, eh, nada es obvio, porque todo puede cambiar. Yo todas las veces que hago esto, siempre hago lo mismo. O sea, en el sentido, las preguntas son las mismas, no las estoy variando en realidad. No siento la necesidad de variar las preguntas. ¿Por qué? Porque todas las veces que estoy trabajando con grupos diferentes de personas, las respuestas son diferentes. Entonces es genial. Por ejemplo, en la relación entre animal y hombre, la primera pregunta que yo he puesto es, más o menos, ¿no? ¿En qué el hombre se quedó atrás con respecto al animal? Esta pregunta a mí me encanta, porque normalmente estamos acostumbrados a mirar al hombre en la parte, en qué es mejor, en qué es superior, en qué es más evoluto. Ya, pero preguntamos al revés, porque esto nos abre muchísimas cosas y nos hace entender mejor esta diferencia entre el hombre y el animal. Si yo pregunto en qué se quedó atrás y me imagino cómo el hombre viene a la luz y cómo el animal viene a la luz, ya veo que el hombre es indefenso, es absolutamente dependiente de otro ser humano. El animal, si no se levanta sobre sus patas, muere. Claro. Entonces, él ya es avanzado en este sentido. Y ahí puedo mover los pensamientos y ver efectivamente las diferencias entre uno y el otro reino y ver también las comunanzas, o sea, las cosas en común. Y me puedo dar, poco a poco me puedo dar cuenta de esta imagen del ser humano que se mueve. Esto es el punto. Cuando nosotros estamos trabajando en el mundo espiritual, con el mundo espiritual, estamos trabajando de algo que se mueve constantemente, no puede estar en una forma cristalizada. El triángulo que tú dibujaste ya está cristalizado, pero si ahora tú haces este ejercicio de mover el triángulo, así en el pensamiento, no puede hacerlo físicamente, tiene que hacerlo en el mundo espiritual, ya estás ahí. Y entonces, en este movimiento continuo del triángulo, tú vas a tocar lo que es efectivamente el triángulo. Y ahí, esto es el movimiento, ¿no? De los pensamientos. Y ahí también lo hacemos con el ser humano, vemos que él se mueve, no está fijo. Y esto me da la posibilidad de caracterizarlo y caracterizarlo. No, como decir, no cansarme de poderle caracterizarlo. Y sobre todo, aplicarlo en mi vida práctica. Porque lo que hago yo es trabajar con todo tipo de profesionales. O sea, están padres, entonces lo van a aplicar con sus hijos, pero están maestros, lo van a aplicar con sus niños de la escuela, pero también puede ser, yo he trabajado con emprendedores, con artistas, con científicos. Entonces, ahí también esta imagen del ser humano te da la posibilidad de, como decir, eh, tomar fuentes como un manantial que te nutre en la vida práctica y insertarlo también en tu campo propio de vida, donde tú trabajas. Pues maravilloso. Muchas gracias por esta charla. Y bueno, ya para terminar, te quería preguntar por tus cursos. ¿Tienes cursos en puerta? ¿La gente cómo se inscribe? ¿Cuál es el proceso? Ya, yo tengo una página Facebook que no es una página personal, yo no tengo perfil personal, es una página que se llama Talleres de Arte. Y allí normalmente pongo cosas que puedo hacer y ahora voy a empezar justo este fin de semana un seminario de 6 encuentros sobre los tres septenios, así para hablar de las tres reglas de oro y que van a ser, eh, bueno, la información está en la página Facebook, pero normalmente yo lo que hago es presentar seminarios, encuentros por vía Zoom, y en este caso lo hago sin costo, en el sentido que hay la posibilidad para que quieras de hacer una contribución libre y a conciencia.
¿Qué significa esto? Por ejemplo, hay gente que me paga antes y nunca había hecho el curso, no ha entendido bien qué significa libre conciencia. Pero está bien, o sea, no vamos tampoco a ser pedante. El tema de libre conciencia significa que primero no tienes que sentirte obligado a pagar en esta forma. Porque yo tengo un trabajo que no tiene nada que ver con esto y con la cual sustento mi familia. Claro que hago también trabajos, si alguien me llama, por ejemplo, he trabajado con una asociación cultural de Chile, Asociación Cultural Chilcos, hemos hecho un trabajo fantástico sobre la educación sexual, ahí era un tema específico y mi trabajo era cerrado en un cierto sentido y entonces ahí, claro, voy a fijar como a decir, un costo. Pero normalmente esto que hago por Zoom, por trámite de mi página, son libres. Entonces uno es más que toda una divulgación para nutrir el alma, para nutrir el espíritu, para encontrar personas fantásticas que trabajan contigo. Y entonces esta es la forma, ¿no? Y entonces conciencia para mí significa que hay que preguntarse lo que es dado, lo que te doy a disposición, cuánto vale, y no es una cuestión económica, sino cuánto vale, qué tipo de valor tiene por ti. Tenemos que aprender a entender que el trabajo, tenemos también que dar un valor nosotros del trabajo que recibimos, que sea cualquier tipo de trabajo. Ahí está un poco la tendencia, ¿no? De poder saber evaluar, ¿no? Responsabilizarse sobre esto y no simplemente aceptar que me da un costo y así es. Pues, y la otra lado de la cara, la otra cara de la moneda es mirar a mis posibilidades económicas. Estamos en plena pandemia, en la situación, por ejemplo, en Argentina, tengo muchas personas de Argentina que están haciendo mis cursos, es catastrófica, también en otros lugares es catastrófica. ¿Cómo voy a poner un costo? Es imposible. Entonces, ahí tengo que evaluar también lo que son mis posibilidades económicas de mi entorno. Estoy hablando de la persona que participa a mi curso, de mi entorno, de lo que afecta a mi familia, de lo que es necesario, y ver, si sobra algo, bien, si no sobra algo, está bien así, habrá otra manera de donar, ¿no? En otra forma. Y como mi trabajo es siempre es activo, ya están donando, porque me están nutriendo también a mí, no son conferencias donde yo hablo, sino que es una interacción, y entonces ya también para mí es nutritivo, he descubierto muchas cosas que no sabía en estos caminos, entonces ya está, un intercambio. Entonces esta es la forma, ¿no? de trabajar. Wow, qué bonito. Pues muchas gracias por ese gran trabajo que haces y gracias por habernos acompañado aquí a Palabra de Rudolf Steiner. Y pues vamos a seguir en contacto. Ojalá en breve podamos volver a charlar, porque la verdad es que es muy, bueno, ha sido muy divertido, muy interesante y estoy seguro que a la Gracias. gente le encantará también. Ya, lamentablemente, como soy italiana, tendo a hablar muchísimo, entonces tengo que cortarme con esta alma que quiere. Bueno, pero lo importante es que sea divertido también, así que no es pesado. Claro, y gracias a todos los que nos acompañaron en esta charla. Ojalá les sea de utilidad y les guste. Y para los que quieran, pues ahí está la invitación de parte de Consuelo para esos cursos que seguro estarán muy interesantes. Que igual, y como dices, no se paga, a lo mejor no te lo pueden pagar en este momento, pero igual y en un año te llaman y te dicen, Consuelo, ¿dónde te deposito? Ya tengo dinero. Es exacto, si quieren. Así que Bueno, Caro, yo te agradezco muchísimo, partí muy emocionada, pero gracias a tu forma de hacer las preguntas, de guiarme, me tranquilizaste muchísimo, como no estoy acostumbrada. Entonces tiene por verdad un don también a través de esto, de conducirnos y guiarnos a hacer manera que salga lo que es necesario. Te agradezco por verdad, tienen óptimos talentos. Ay, muchas gracias. Muchas gracias. La verdad es que yo he aprendido mucho de ustedes y me encanta siempre porque tengo tanta curiosidad, tanta, que es muy fácil escarbar en ustedes y sacar mucho. Así que hay que aprovechar. Es recíproco, por verdad, porque gracias a esta operación también nosotros vemos cosas nuevas de nosotros. Ya, Mm. muchas gracias.
No, gracias a ti. Y bueno, pues estamos en contacto.